Ejercicio resuelto. A 16.090, 15.670 pies. El pozo es un pozo direccional. Se circula hoyo de diámetro de aproximadamente 6,5 pulgadas con 210 GPM para una pérdida de presión en el espacio anular de 218 PSI según la hidráulica corrida a esa profundidad para el modelo del Power Lag. Alrededor de las barras de perforación, la densidad del fluido de perforación es 10,8 LPG. Calcular la presión resultante en el fondo del hoyo, en este caso para condición dinámica, y la densidad equivalente de circulación o la ICD. Si la arena tiene aproximadamente una presión de 5.380 PSI, vamos a calcular la presión diferencial. La solución del ejercicio, el cual se plantea, el hoyo al cual estamos circulando tiene aproximadamente un diámetro de 6,5 pulgadas, se circula con 210 galones, tiene una pérdida de presión ocurrida en el espacio anular de 218 PSI según el modelo del Power Lag. La densidad del fluido de perforación al cual estamos circulando es de aproximadamente 10,8 LPG, el cual mantiene sus propiedades rheológicas medidas en superficie a una profundidad de 16.090, 15.670 pies, tanto MD como TBD. Implica que el pozo tiene un desplazamiento, el cual se hace llegar a saber que el pozo es direccional. Entonces lo primero que vamos a calcular es la presión de fondo resultante. Para poder calcular la presión de fondo resultante, nosotros debemos de calcular o determinar la presión hidrostática. Utilizando la fórmula de la presión hidrostática, que es igual a 0,052 por la densidad del fluido de perforación el cual estamos circulando para el ejercicio, que es de aproximadamente 10,8, por 15.670, en este caso pies, que es la profundidad, en este caso en TBD. Efectuando la operación, nos queda que la presión hidrostática es de aproximadamente 8.800,27 PSI. Como tenemos la presión o la pérdida de presión en el espacio anular y tenemos calculado la presión hidrostática, entonces nosotros podemos calcular o podemos definir lo que es la presión de fondo resultante, en este caso para condición dinámica. Entonces la presión de fondo es la suma de la columna hidrostática más la pérdida de presión en el espacio anular. Por lo que queda como resultado que al sumar 8.800,27 más 218 nos da una presión de fondo de aproximadamente 9.018,27 PSI. Es decir, que al circular con 210 galones, la presión resultante en el fondo del hoyo es el equivalente a 9.018,27 PSI a la profundidad medida o a la profundidad del hoyo al cual se circula de aproximadamente 16.090 pies. Calculamos la densidad equivalente de circulación o conocido como ICD. Para poder calcular o poder definir la densidad equivalente de circulación, debemos de conocer la profundidad vertical del pozo, el cual da el ejercicio, la densidad a la cual estamos perforando o circulando, igualmente el ejercicio la da, y la caída o la pérdida de presión en el espacio anular que determinamos según la hidráulica por el modelo del Power Lag. Entonces el ICD es igual a 10,8, que en este caso es la densidad del fluido, más 218, que es la pérdida de presión en el espacio anular, sobre 0,052 por la TBD, que en este caso es 15.670. Efectuando la operación nos queda un ICD de aproximadamente 11,07 LPG. Es decir, la presión de fondo, al ser ejercida durante la circulación con ese caudal de trabajo, genera en el fondo 9.018,27 PSI para una densidad equivalente de circulación o una ICD de 11,07 LPG. De igual manera podemos corroborar que la ICD es la misma presión de fondo, entonces calculamos que para una pérdida de presión en el espacio anular de 218 PSI se tira una densidad equivalente de 11,07 LPG, por lo que queda que la presión de fondo del pozo se puede redefinir utilizando el concepto de hidrostática, que en este caso la presión de fondo sería igual a 0,052 por la ICD por la TBD, al cual estamos circulando.
Entonces, la presión de fondo sería, ya reemplazando los valores, 0,052 por 11,07 por 15.670, da aproximadamente 9.020,27 psi. Una pequeña diferencia ahí en decimales. Y por último, calculamos la presión diferencial. En este caso, tenemos una arena al cual estamos circulando a esa profundidad, a 15.670 pies en TBD, y esa arena tiene una presión poral de aproximadamente 5.380 psi. Vamos a determinar la presión diferencial en dos condiciones, una condición dinámica y una condición estática. Para calcular la condición estática, la presión de fondo en este caso tiene que ser igual a la presión hidrostática, por lo que la caída o la pérdida de presión que hay en el espacio anular es aproximadamente 0 psi, debido a la parte estática que tiene el fluido. Entonces ya sabemos que la presión hidrostática es igual a 8.800,27 psi. La presión poral de la arena, en este caso la arena tipo A, es de 5.380. Al hacer la diferencia entre la presión hidrostática menos la presión de poro, obtenemos la presión diferencial, en este caso, en el fondo del pozo, para una condición dinámica de aproximadamente 3.420,27 psi. En este caso, si manejamos la presión de fondo dinámica, ya sabemos que es la suma, para calcular la presión de fondo sabemos que es la suma de la hidrostática más la pérdida de presión que hay en el espacio anular, y eso nos dio un equivalente de aproximadamente 9.018,27 psi. Es decir, que si hacemos la diferencia entre la condición dinámica del fondo menos la presión de poro, que es 9.018,27 menos 5.380, aproximadamente tendremos una presión diferencial de 3.638,27 psi. Entonces, al atravesar la arena A con una densidad del fluido de perforación de 10,8 lpg y una pérdida de presión en el espacio anular de 218 psi, en dinámica crea una presión diferencial de 3.638,27 psi, y en estática una presión diferencial de aproximadamente 3.420,27 psi.